Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito de forexindices.es y a continuación y como cada fin de semana voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene del 4 al 8 de febrero del presente año 2013. Como siempre, nuestra intención es colocar unos niveles de congestión histórica que les sirvan de guía para la negociación de la próxima semana. Vamos a iniciar, como siempre, un recorrido por el par eurodólar, el par más operado del mercado. Vemos un gráfico de 5 minutos simplemente para ver el detalle que a las 19 horas y 16 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 1 de febrero de 2013, la cotización se encuentra ya prácticamente paralizada. El volumen de negociación es nulo completamente en la zona del 1,3665 y de ahí que vayamos a iniciar ya la previsión para la próxima semana, puesto que no esperamos que haya movimientos importantes de aquí a dentro de 2 horas que va a cerrar el mercado. Bueno, vamos a iniciar como siempre, costumbre de nuestro equipo, realizar un resumen de lo que ha sucedido en la semana que hemos terminado en la cotización del par euro-dólar. La cotización arrancó el día 27, domingo por la noche, en el 1,3451. Durante la sesión asiática y la sesión europea del lunes día 28, como podemos observar en la imagen, la cotización se mantuvo muy estática, muy dubitativa en la zona del 1,3450 sobre el precio de apertura semanal. Se mantuvo imantada la cotización todo el lunes día 28 y en la sesión asiática del martes día 29 inició un movimiento bajista acentuada en la apertura europea que le llevó a probar el nivel del 1,3406. Realmente no llegó a tocarlo, se quedó 5 puntitos por encima, pero le sirvió de apoyo para iniciar el movimiento alcista en la preapertura americana del martes día 29. Como vemos, llegó al nivel de congestión de mediano plazo del 1,3495, sujetando perfectamente a la cotización durante toda la sesión americana del martes día 29 y en la sesión asiática del miércoles día 30 vemos el quiebre de este nivel del 1,3495, su apoyo y de ahí movimiento alcista importante en la sesión europea y en la sesión americana del miércoles día 30, con la publicación de la FED de tipos de interés que los dejó en el 0,25%, la cotización no reaccionó prácticamente al dato y en la sesión asiática del jueves día 31 realizó un mínimo intradiario ese día en el 1,3539 y desde ahí lo único que ha hecho la cotización del par en los últimos compases de negociación de esta semana ha sido evolucionar al alza. Un detalle muy importante es que la apertura del mes de febrero la tenemos por encima ya del 1,3606. El 1,3606, como veremos después, en temporalidades mayores es un nivel histórico de congestión muy potente. Vemos cómo nos ha abierto el mes de febrero un poquito por encima, exactamente 6 puntos por encima, y en las primeras horas de negociación del día 1 de febrero, viernes, ya encontró un apoyo firme sobre este muro de contención potente. En la sesión europea volvió a confirmar ese apoyo y desde ahí inició un movimiento alcista hasta una congestión de mediano que el par tiene en el 1,3675. Rebotó a la baja con fuerza en la sesión europea y probó en la sesión americana después de la publicación de datos de empleo de Estados Unidos, unos datos bastante mediocres, bastante pobres, le llevó a soportar perfectamente el 1,3606 de nuevo y desde ahí movimiento alcista muy importante, como vemos, le va a llevar a la cotización a quedarse a dormir sobre el nivel de congestión de mediano plazo del 1,3675, que será clave en la salida el domingo por la noche. Una salida el domingo por la noche por encima de este nivel podría indicarnos movimientos alcistas en las primeras horas de negociación y, por el contrario, si este nivel fuera respetado como resistencia en la salida del domingo por la noche, podríamos ir a buscar otro apoyo de confirmación mayor sobre el 1,3606. Bueno, habiendo hecho este pequeño resumen, vamos a ir a un gráfico de temporalidad mensual para ver cómo se encuentra la cotización de este par en temporalidades mayores. Lo que más nos llama la atención es que desde su precio de apertura anual, que el par lo tiene en el 1,3205,
consigue un avance importante ya en el primer mes de negociación de un 3,39% desde su punto de partida anual. También nos llama la atención cómo el primer día de negociación del mes de febrero ha conseguido un avance de un 0,42%, posicionado de momento por este muro de contención histórico muy importante. Como pueden apreciar en la imagen, es una congestión histórica que siempre respeta la cotización del par cada vez que llega a ella. Atentos, porque mientras no vuelva a perder el 1,3606 solo podremos esperar movimientos alcistas, seguramente para ir a testear la línea de tendencia bajista que nos viene desde los máximos históricos del año 2008 en la zona del 1,60 y el nivel de congestión de largo plazo que nos pasa sobre el 1,4075. Atentos, porque esta doble barrera será clave para la semana que viene. De un gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal. El gráfico de temporalidad semanal, poquitos detalles más, simplemente ver el apoyo en el 1,3406, desde ahí movimiento alcista y el quiebre en temporalidad semanal confirmado, que ya lo tenemos en el 1,3606 de la congestión histórica de muy largo plazo. Atentos a este detalle y atentos a una posible confirmación que pudiera ir a buscar en las primeras horas de negociación de la próxima semana. Si no fuera a buscar confirmación sobre el 1,3606, cabe indicar que la fuerza alcista es muy potente y nos llevaría directamente a una congestión de mediano largo en el 1,3765. En el periodo semanal, como vemos, una vela alcista bastante potente con un recorrido de un 1,58%. Es el avance que la cotización del euro dólar ha tenido en la semana que hemos terminado. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria, de temporalidad semanal no vamos a destacar nada más. Nos vamos directamente a un gráfico de temporalidad diaria para ver cómo la cotización del par siempre ha ido respetando en movimiento de escalera los niveles históricos, quebrándolos, confirmando. En fin, son movimientos de escalera muy claros en la cotización del euro dólar y cómo ya nos aparece el 1,3606 en nuestro mapa de operaciones. Como vemos también en la imagen, vamos a comprimir el gráfico un poquito para ver cómo la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos arranca el 24 de julio sigue vigente y la cotización se encuentra muy alejada de la misma. Atentos por si pudiera introducirse la cotización en movimientos bajistas importantes y fuera a testearla sobre el precio de apertura anual del 1,3205 en la próxima semana. Va a ser un soporte muy importante para la próxima semana en caso de que la cotización, como comentamos, inicie movimiento bajista importante. De temporalidad diaria nada más, ver cómo resiste perfectamente el 1,3675, que como comentábamos anteriormente será clave en la salida el domingo por la noche. Vamos al gráfico de 4 horas, volvemos a esta temporalidad para colocarle aquí los principales niveles de soporte y resistencia para la semana que viene. En primer lugar, y como comentábamos, la cotización del par se va a encontrar con el 1,3675 en la salida el domingo por la noche. Un posicionamiento por encima en las primeras horas de negociación de este nivel de congestión de mediano y un apoyo firme sobre el mismo nos llevaría a la congestión de mediano largo del 1,3765. Atentos porque es resistencia importante. Quebrada la misma, nos vamos a buscar dos congestiones de mediano plazo que actuarían como resistencia. La primera en el 1,3864 y medio, 1,3865 y desde ahí nos vamos a la zona del 1,40. Exactamente la resistencia congestión de mediano la tenemos en el 1,3994 y quebrado el 1,3994 nos llegamos a la principal barrera de resistencia delimitada por una congestión de largo plazo en el 1,4076. Por la parte de abajo, principales soportes. Si la cotización se desprende a la baja del 1,3675 en las primeras horas de negociación de la próxima semana, nos vamos a encontrar con el 1,3606. Atentos porque será soporte muy importante para la semana que viene. Quebrado el 1,3606, vamos a buscar una congestión de mediano plazo en el 1,3495. Atentos, congestión de mediano siempre muy respetada por la cotización del par. Del 1,3495 vamos a buscar la principal fuerza de soporte que tenemos para la semana que viene, 1,3406, congestión de mediano plazo. Desde ahí nos toparíamos con dos niveles de soporte delimitados por dos congestiones de mediano, 1,3368 y
1,3315. Quebrado el 1,3315, la cotización iría directamente a una congestión de largo plazo en el 1,3265. Si se fijan en la imagen, clave determinante durante muchísimas jornadas, apoyando perfectamente y sujetando perfectamente a la cotización del par en estos primeros compases de año 2013. Cuidadito, 1,3265, último soporte que le colocamos para la semana que viene con gestión de largo plazo prácticamente a 400 puntos de la cotización actual. El nivel inmediato a vigilar, el domingo por la noche cuando abra el mercado seguramente se quede a dormir aquí, quedan 2 horas de negociación como podemos ver, pero seguramente se quede merodeando y cierre sobre el 1,3675. No se olviden del 1,3606 porque es muro muy potente con gestión de muy largo plazo que los inversores lo tienen puesto en su mirada. Vamos con el siguiente par. Dólar-yen. Bueno, movimientos alcistas muy importantes en todos los cruces con el yen. El yen sigue muy débil en estos primeros compases de negociación del año 2013. Vemos el punto de partida de semana en este par que lo tuvo sobre el nivel de congestión de los 90-96. Sobre ese nivel arrancó un poquito al alza, pero enseguida se nos precipitó para realizar un mínimo intrasemana en los 90-30. De los 90-30 vemos el respeto siempre de los 90-96, nivel de congestión de mediano, respeto que tuvo también en la apertura asiática del miércoles día 30, posicionándose en la apertura europea del miércoles día 30, respetándolo perfectamente y a la postre se agarraría a este nivel. El jueves día 31 en la sesión americana encontró un apoyo firme y desde ahí ya movimiento alcista acentuado en la sesión asiática del jueves día 31 y como vemos en la sesión asiática del viernes día 1 de febrero se posicionó sobre el nivel de congestión de mediano plazo de los 92.10 para encontrar impulso alcista y cerrar ya muy cercano a un nivel de congestión de largo plazo que tenemos en los 90-93 yenes por dólar. Va a ser clave en la salida el domingo por la noche este nivel de congestión de largo plazo. Bueno, vamos a temporalidades mayores, vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver un detalle muy importante. Mejor dicho, vamos a ir incluso a un gráfico de temporalidad trimestral para ver la línea de tendencia bajista que nos arranca en 1985 y su punto de apoyo lo tiene en el año 2007. Atentos porque, como vemos, se está introduciendo por encima de la misma. No la tenemos confirmada, ni mucho menos. Es una línea de tendencia de casi 30 años, de ahí que necesitemos una confirmación efectiva en temporalidad trimestral como mínimo. Pero detalle importante es que la cotización ya circula por encima de la misma. Vamos al gráfico de temporalidad mensual. Lo vemos mucho más en detalle como el avance importante que tiene la cotización del par ya desde su precio de apertura anual de los 86,76 yenes por dólar, consigue un avance en lo que llevamos de año de un 6,68%, muy cercano a este nivel de congestión de largo plazo, como comentamos, de los 92,93, que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Son los detalles más importantes a tener en cuenta de temporalidad mensual. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver algún detalle sobre esta cotización. Bueno, vemos cómo el nivel de congestión de largo plazo en los 88,70 ha sido clave durante 2 semanas consecutivas, encontrando un apoyo firme sobre esta congestión de largo y vemos cómo lleva ya 3 semanas consecutivas cotizando por encima de la línea de tendencia bajista de muy largo plazo, que como decimos es detalle muy importante a tener en cuenta para operativas de mediano, largo y muy largo plazo. Por la parte de arriba tenemos los 92,93 esperando el domingo por la noche a la cotización del par. En la semana, como vemos, vela muy potente con un avance de un 1,67%. Un 1,67% avance importante para la cotización del par dólar-yen en la semana que hemos terminado. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana del 4 al 8 de febrero. Como comentábamos anteriormente, la cotización se va a encontrar por la parte de arriba nada más abrir el mercado el domingo por la noche con una resistencia muy importante, 92,93, con gestión de largo plazo. Quebrada y confirmada nos llevaría a la zona de los 94, exactamente en los 93,93 tenemos una congestión de mediano que actuaría
como resistencia. Desde ahí vamos a buscar la principal barrera a batir al alza la semana que viene, 94,63, congestión de mediano largo plazo. Otra resistencia la topamos en una congestión de mediano en los 95,41 y desde ahí recorrido alcista muy amplio hasta otra congestión de mediano que actuaría como última barrera de resistencia para el par a 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del par no es capaz de remontar los 90-93 congestión de largo plazo, iríamos a buscar un apoyo firme en los 90-10. Si este apoyo que fuéramos a buscar se convirtiera en un quiebre, es decir, si quebráramos a la baja los 92,10, iríamos a buscar una congestión de mediano, 90-96. Desde ahí, otra de la misma categoría la topamos en los 90-20. Atentos a este nivel porque las últimas jornadas ha sido muy respetado. Nivel histórico, 90-20, soporte importante para la semana que viene. Desde ahí nos vamos directamente a una doble barrera que tenemos entre la línea de tendencia bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985 y un nivel de congestión de mediano largo que nos pasa sobre los 89,37. Principal soporte para la semana que viene, 89,37. Y desde ahí nos vamos directamente a los 88,70. 88,70 con gestión de largo plazo a 400 puntos de la cotización actual. Vamos a ver también un detalle en temporalidad diaria para seguir una línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de noviembre. Atentos a esta línea por si iniciara movimiento bajista potente la semana que viene y tuviéramos esta doble barrera en los 80-70, sería soporte muy importante. 80-70, repito, con gestión de largo plazo que prácticamente confluiría con esta línea de tendencia alcista de mediano plazo. La clave inmediata la tenemos en los 92-93, un posicionamiento, un quiebre y una confirmación sobre este nivel, tendríamos movimientos alcistas para la semana que viene. Por el contrario, un rechazo de los 92-93 a la baja, podríamos ver movimientos de recogida de beneficios. Bueno, acabamos con el par dólar-yen, vamos a iniciar el recorrido con el par libra-dólar. La libra se muestra muy débil en estos primeros compases de negociación del año 2013. Vamos a comprimir el gráfico un poquito para verlo más en detalle cómo se está comportando la libra esterlina con el dólar americano. Vemos los recorridos que ha realizado esta semana, que hemos terminado desde su punto de partida el día 27, abrió sobre una línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde enero del año 2009. Línea de tendencia muy respetada cada vez que llega la cotización a ella, como podemos apreciar en la imagen. Después la veremos con más detalle en temporalidad mensual y vemos cómo nos ha cerrado la semana por debajo de su precio de apertura semanal y por debajo de un nivel de congestión de mediano plazo del 1,5748. Detalles importantes a tener en cuenta. Como detalle importante también lo tuvimos en el 1,5676, congestión de mediano que sirvió de un apoyo claro el pasado lunes día 28 en la sesión americana. Desde ahí movimiento alcista se instaló en la congestión de mediano del 1,5748 durante la sesión del martes. En la sesión del miércoles, en la sesión europea, encontró un apoyo firme sobre esta congestión de mediano. Desde ahí nos quebró al alza la línea de tendencia alcista de largo plazo, encontró apoyo en la apertura americana y bueno, movimientos muy erráticos y por la parte de arriba la clave la hemos tenido en esta línea de tendencia bajista de mediano plazo. Línea de tendencia que ya fue quebrada, como vemos el pasado 18 de enero, pero como vemos, ha ido a realizar una segunda confirmación de más largo plazo. La primera la tuvimos el pasado día 23 de enero, pero vemos cómo durante toda la jornada del jueves y al principio de la jornada del viernes, día 1 de febrero, ha sido clave y determinante para no dejar evolucionar al alza a la cotización del par y desde ahí movimiento bajista durante toda la jornada del primer día de febrero hasta cerrar en la zona del 1,57 que va a cerrar la cotización del par. Nos vamos a un gráfico de temporalidad mensual para iniciar el recorrido y el análisis para la semana que viene. Bueno, la cotización está probando la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde enero del año 2009. Es lo que lleva testeando, lo que testeó durante varios meses en el año 2012, lo que ha testeado en el mes de enero de este 2013
y vemos cómo en los primeros compases del mes de febrero también ha ido a por ella. Atentos porque un quiebre semanal ya nos indicaría, no nos confirmaría porque es una línea de tendencia de largo plazo delimitada de temporalidad mensual, pero un cierre semanal por debajo de esta línea de tendencia nos podría indicar movimientos bajistas para la semana que viene. Repito, clave determinante para la evolución de la cotización del par libra-dólar en estos primeros compases de año 2013. Desde su apertura anual, que el par lo tiene en el 1,6248, la cotización del par libra-dólar retrocede un 3,21% hasta la zona del 1,57 que nos va a cerrar esta semana. Un retroceso de un 3,21%. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente que por la parte de arriba, bueno, respetando el precio de apertura anual en el 1,6248. No se olviden de la línea de tendencia que también la vamos a ver ahora en temporalidades inferiores. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. En gráfico de temporalidad semanal nos aparece, como es lógico, la línea de tendencia alcista de largo y detalle. Vemos cómo en el mes de junio del año 2012 tuvimos un quiebre en temporalidad semanal, pero repito, un quiebre en temporalidad semanal no nos da por quebrada esta línea de tendencia porque es de categoría mensual. Entonces, tenemos la misma situación esta semana. Podría indicarnos movimientos bajistas, pero su quiebre lo debemos de tener a finales del mes de febrero. Cuando cierre el mes de febrero es cuando daríamos por confirmada esta línea de tendencia. De momento sí que nos va a cerrar, y ya es detalle importante, nos va a cerrar esta semana por debajo de la misma. Como comentábamos, la libra esterlina no solamente se muestra débil frente al dólar americano, sino que se muestra débil también, muy débil frente al euro. Después le daremos un repaso también al par euro-libra porque nos ha quebrado una línea de tendencia bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos. Lo veremos al final del análisis. Bueno, en temporalidad semanal vamos a destacar poquito de la cotización del par. Simplemente, como vemos, ha tenido un mínimo retroceso de un 0,27% en temporalidad semanal. Y en lo que llevamos de mes, el primer día de negociación, ha tenido un retroceso de un 0,90%. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver algún detalle importante. El detalle más importante es el rechazo de esta línea de tendencia, quebrada en el tiempo, como hemos visto anteriormente, pero estas líneas de tendencia de mediano y largo plazo siempre son respetadas, aunque hayan sido quebradas en el tiempo. Rechazo firme y, como vemos, nos cierra en la zona del 1,57. No vamos a destacar nada más de temporalidad diaria, simplemente ver la vela muy potente del día 1 de febrero, ese 0,90% que ha retrocedido la cotización del par libra-dólar en el primer día de febrero. Volvemos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, le vamos a colocar las principales resistencias. Por la parte de arriba se va a encontrar el 1,5748, nivel de congestión de mediano respetado siempre por la cotización del par. Del 1,5748 nos toparíamos con la línea de tendencia alcista de largo. 1,5790 aproximadamente, depende del día, que atacara esta línea de tendencia, pero en la zona del 1,5790 tendríamos resistencia importante. Desde ahí nos vamos a encontrar con una congestión de mediano en el 1,5824. Atentos porque la vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene, el 1,5824. Nivel, como podemos apreciar, muy respetado en las últimas jornadas, nos viene de mucho tiempo atrás. Del 1,5824 nos topamos de nuevo con esta línea de tendencia histórica bajista quebrada, pero que seguramente ejercerá resistencia en el 1,5860. Del 1,5860 vamos a buscar una resistencia en una congestión de mediano, 1,5901, y desde ahí a la última resistencia que le colocamos para la semana que viene en el 1,57, en el 1,5960, congestión de mediano a 260 puntos prácticamente de la cotización actual. Por la parte de abajo, el primer soporte que se va a encontrar el domingo por la noche cuando abra el mercado, 1,5676. Atentos porque ya fue respetado el lunes de la presente semana, día 28 de enero. Primer soporte inmediato a vigilar, además importante, 1,5676. Desde ahí recorrido bajista hasta la siguiente, congestión de mediano plazo, 1,5604. Atentos a este nivel. Desde ahí toparíamos con el 1,5540. Del 1,5540, con gestión de mediano largo, iríamos a buscar la principal barrera de soporte para la semana que viene, 1,5508. Atentos con este nivel, no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012. Muy respetado,
1,5508, principal soporte para la semana que viene, y desde ahí le colocamos un último soporte en una congestión de mediano, 1,5448. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, cuando abra el mercado el domingo por la noche, 1,5748. Por la parte de abajo, primer soporte, atentos, porque un quiebre del 1,5676 confirmado y definido nos llevaría a tener movimientos bajistas importantes para el par libra-dólar en la semana que viene. Bueno, vamos a continuar con el análisis. Vamos a ver el par euro-yen. Movimiento alcista muy importante, el que nos ha dejado la cotización del euro-yen desde su precio de apertura semanal. Como vemos, el nivel de congestión de largo plazo de los 126,95, 126,96 ya está ejerciendo de resistencia sobre la cotización. Nos arrancó el día 27, domingo por la noche, el precio de apertura semanal lo tuvimos en los 122,41. Desde ahí inició un movimiento de corrección, recogida de beneficios de corto plazo hacia el nivel de congestión de mediano plazo, de donde despegó al alza ya en la sesión del martes, en la sesión americana del martes día 29, poquito a poco fue escalando posiciones, acentuada en la sesión americana del miércoles día 30, se quedó muy imantada la cotización en la zona de los 123,60 durante toda la sesión americana del miércoles día 30, y en la sesión, en la preapertura americana del jueves día 30 ya inició un movimiento alcista potente. Detalle muy importante a tener en cuenta es que la apertura del mes de febrero la hemos tenido por encima de una línea de tendencia alcista de muy largo plazo, línea de tendencia que nos aparece en escena y que vamos a ver en temporalidad trimestral. Esta línea de tendencia que nos aparece en escena nos arranca en el año 2000, línea de tendencia que fue quebrada a la baja en el segundo trimestre del año 2010. Confirmado este movimiento en el segundo trimestre del año 2011 y desde ahí rebote a la baja muy potente hasta estos mínimos que nos llevó en el año 2012 en la zona de los 94 yenes por euro. Atentos porque, como vemos, se está introduciendo por encima de esta línea de tendencia de nuevo. Los inversores la tienen muy en cuenta porque es una línea de tendencia muy potente y muy respetada a lo largo de la historia. Volvemos al gráfico de 4 horas para seguir el recorrido que nos ha ofrecido. Como vemos, nos ha abierto por encima de esta línea de tendencia que hemos visto anteriormente en temporalidad trimestral. Ya las primeras horas de negociación encontró un apoyo firme y vemos cómo ha ido en la sesión americana del viernes día 1 de febrero a buscar una confirmación ya sobre esta línea de tendencia, denotando que los inversores de momento quieren respetar esta línea de tendencia y no quieren circular por debajo de la misma. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, sin duda alguna el nivel clave inmediato a vigilar va a ser el de los 126,97 con gestión de largo plazo. Vamos a iniciar el recorrido en temporalidad mensual. Como vemos, desde su punto de apertura anual, que el par lo tiene en los 114,56, consigue un avance muy importante ya la cotización del euro-yen del entorno de los 10,5 puntos porcentuales. 10,5 avanza la cotización del euro-yen. Es mucho avanzar en un mes para la cotización de un cruce de divisas. Como vemos, de momento paralizada por la parte de arriba por los 126,97. En el mes de enero hemos tenido un avance también de un 8,50% y, como vemos, en el primer día de negociación del mes de febrero también ha tenido un avance muy importante de un 1,33%. Son los detalles claves y más importantes a tener en cuenta de temporalidad mensual. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver algún detalle más que nos ha dejado la cotización del par. Bueno, vemos el precio de apertura anual, el quiebre, el apoyo perfecto. Después tuvimos un doble apoyo durante 2 semanas consecutivas sobre el nivel de congestión de mediano largo de los 117,51, que a la postre sería importante para este movimiento alcista, y el apoyo que ha tenido esta semana sobre los 121,71. Este apoyo también clave y determinante. Y sobre todo vemos la vela alcista potente con la que nos ha cerrado esta semana, con un avance muy importante de un 3,28%. Atentos, este avance importantísimo de un 3,28% que para un periodo de 5 días, para un periodo semanal, es mucho avanzar en un cruce de divisas.
Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver si tenemos algún detalle importante que apreciar. Simplemente vamos a llamar la atención sobre la línea de tendencia alcista que nos viene desde el 13 de noviembre del año 2012, cómo la cotización se encuentra muy alejada de dicha línea de tendencia, y ver también cómo los 117.51 durante varias jornadas ha sido clave y determinante para sujetar perfectamente a la cotización del par euro-yen. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle ya soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, vamos a colocarle las resistencias. Como comentábamos anteriormente, clave y determinante va a ser el domingo por la noche, los 126.97, prácticamente en el nivel psicológico de los 127. Un quiebre en las primeras horas de negociación, con confirmación sobre el mismo, nos llevaría directamente con un recorrido muy amplio hasta una congestión de mediano plazo, 129.46. Desde ahí, otro recorrido amplio hasta otra resistencia de la misma categoría que la anterior, 131.82, y desde los 131.82 nos iríamos a una congestión de largo plazo en los 133.57, ya muy alejada de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue remontar los 127 y tenemos un rebote efectivo, nos vamos a encontrar con la congestión de mediano en los 125.30 como primera fuerza de soporte. Atentos con la línea de tendencia que nos viene desde el año 2000, que hemos visto anteriormente en temporalidad trimestral, porque sería soporte muy importante para la semana que viene en los 124.80. Muy cercano nos pasa un nivel congestión de mediano plazo sobre los 124.33. Quebrado los 124.33, nos vamos directamente a la congestión de mediano largo en los 121.71, donde se ha apoyado perfectamente la cotización del par esta semana. De los 121.71, que lo vamos a delimitar como principal soporte de semana, iríamos ya directamente a los 118.90, muy alejado ya de la cotización actual, poco factible que llegue a estos niveles, pero dadas las condiciones de mercado del euro-yen, todo sería posible. Repetimos una vez más por la parte de arriba, vigilando los 127, exactamente los 126.97 el domingo por la noche cuando abra el mercado. Bueno, acabamos con el euro-yen. Vamos a ver un detalle del par euro-libra, un detalle importante en temporalidad mensual. Detalle importante es que vemos la línea de tendencia bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos desde diciembre del año 2008, como está intentando introducirse en estos primeros compases de mes de febrero por encima de la misma. De hecho, el cierre semanal ya lo tenemos por encima de esta línea de tendencia bajista de largo. Un cierre semanal no nos confirma, pero sí nos anuncia una posible corrección hacia esta línea para confirmar y después continuar el movimiento alcista. Recordemos que la libra esterlina se nos muestra muy débil en este año 2013. Ya se mostró débil a finales del año 2012 y muy a tener en cuenta, sobre todo para negociar en este año 2013, esta línea de tendencia, puesto que es una línea de tendencia de largo plazo que nos viene de 4 años atrás. Atentos a la misma quienes negocien este par euro-libra. Bueno, pues vamos a finalizar el análisis agradeciendo su atención y esperando que los niveles que hemos colocado les sirvan de utilidad. Desde Forex Índices siempre es nuestra intención. Recordarles también que todos los días a primera hora de la mañana a las 6:30 GMT tienen colocada en nuestra página las previsiones diarias con los niveles para la operativa intradía. De lunes a viernes realizamos ese análisis en vídeo colocándolo en nuestra página. Si quieren seguirlo y no lo saben, ahí lo pueden encontrar con los principales niveles para la operativa intradía. Nada más, muchísimas gracias, buen trading para la semana que viene, buen fin de semana y hasta el lunes por la mañana.